Don Ramiro le negó a don Jacinto 6 meses de salario frente a todos los peones y, señalando el tractor viejo que se pudría detrás del granero, soltó una risa seca. «Ahí tiene su pago. Llévese esa chatarra, si tanto cree que vale su trabajo». Don Jacinto apretó la gorra contra el pecho. Tenía 62 años, la espalda vencida de cargar sacos, las uñas negras de tierra y una deuda en la tienda del pueblo, porque el patrón llevaba meses prometiendo pagarle la próxima semana. No bajó la cabeza por vergüenza, sino para esconder los ojos cansados de un hombre que había entregado 40 años a esa tierra. Madrugadas sin pan caliente, manos partidas por el frío, cosechas salvadas bajo la lluvia y noches regresando a casa con barro hasta las rodillas mientras doña Rosa lo esperaba con café recalentado. Nadie habló. Los trabajadores miraron al suelo porque todos le debían miedo al patrón. Don Jacinto aceptó las llaves oxidadas sin suplicar. Pero lo que don Ramiro creyó una burla terminó siendo el principio de una verdad enterrada en aquel tractor viejo. Una verdad que podía cambiarlo todo. El capataz quiso reír para agradarle al patrón, pero la risa se le quedó atorada. Había visto a don Jacinto sacar terneros del lodo, remendar techos en plena tormenta y quedarse hasta tarde cuando los demás ya no podían más. Todos sabían que aquel hombre no pedía limosna, pedía lo suyo. Don Ramiro se limpió las manos con un pañuelo blanco, como si la sola presencia de Jacinto le hubiera ensuciado el aire. «Y no vuelva a molestarme con cuentas viejas», dijo. «Aquí trabaja el que quiere». Don Jacinto sintió esas palabras como piedras en el pecho, no por él solamente, sino por Rosa, por la tienda fiándole arroz, por las medicinas que había dejado de comprar, por los zapatos remendados que usaba para ir al campo antes de amanecer. Caminó hasta el tractor. Estaba cubierto de polvo, con una llanta medio hundida, el asiento partido y el volante quemado por el sol. Cuando puso la mano sobre el capó oxidado, algunos peones levantaron la vista. No vieron rabia en su rostro, vieron algo más duro, una tristeza quieta, de esas que no hacen ruido porque ya han llorado demasiado por dentro. «Gracias por recordarme cuánto valgo para usted, don Ramiro», dijo Jacinto, sin levantar la voz. Luego, enganchó el tractor a una mula prestada y empezó a arrastrarlo por el camino de tierra. Detrás de él quedó la finca grande, el granero lleno y un patrón satisfecho de su propia crueldad. Pero delante de don Jacinto iba una máquina rota, pesada y muda, llevando en sus entrañas el secreto que todavía nadie conocía. El camino al pueblo pareció más largo que nunca. Las ruedas del tractor chirriaban como si protestaran por cada piedra, y la mula avanzaba despacio, sudada, mientras don Jacinto caminaba al lado con las llaves oxidadas cerradas en el puño. Al pasar frente a la tienda de don Eusebio, 2 hombres dejaron de tomar café. Una mujer que lavaba ropa en el patio se quedó quieta con las manos llenas de jabón. Los niños dejaron de patear una pelota de trapo para mirar aquella escena. El viejo trabajador regresando con una chatarra en vez de su salario. Nadie se burló de frente, pero el silencio del pueblo también pesaba. Todos entendieron lo que había ocurrido sin que Jacinto dijera una palabra. En un lugar pequeño, la injusticia camina más rápido que los pies. Don Eusebio salió a la puerta. «Jacinto», murmuró, «¿te pagó con eso?» Don Jacinto apenas asintió. No quería hablar porque sabía que, si abría la boca, quizás se le quebraría la voz, y él no quería regalarle a don Ramiro ni siquiera ese último pedazo de dolor. Cuando llegó a su casa, la tarde ya estaba cayendo. Doña Rosa estaba junto a la mesa de madera, cosiendo una camisa gastada bajo la luz amarillenta de una lámpara. Tenía una taza de café tibio esperándolo, como tantas noches. Al oír el ruido de metal afuera, salió al patio con el delantal puesto. Vio el tractor. Luego vio a su esposo. No preguntó de inmediato. Primero le miró las manos, después los ojos. Las mujeres que han acompañado la pobreza durante años aprenden a leer la desgracia antes de que sea dicha. «No te pagó», dijo ella. Don Jacinto dejó las llaves sobre la mesa. Sonaron pequeñas, miserables, como monedas falsas. «Dice que ese tractor vale mi trabajo». Rosa cerró los ojos un momento. No gritó, no maldijo. Caminó hasta él y le quitó la gorra con una ternura que dolía. «Tu trabajo vale más que esa finca entera, Jacinto. Lo que no vale nada es el corazón de quien se burla del pan ajeno». Él se sentó despacio. La espalda le ardía y el orgullo le dolía más que los huesos. «Debí negarme». «No»,
respondió Rosa. Hiciste bien en no rogarle. La pobreza no es vergüenza. Vergüenza es tener dinero y usarlo para pisar a quien te sostuvo. Esa noche cenaron caldo aguado y tortillas duras. Afuera, el tractor parecía un animal muerto bajo la luna. Don Jacinto lo miró desde la puerta, pensando en venderlo por partes, aunque nadie daría mucho por él. Doña Rosa se acercó a su lado. «No lo tires todavía», dijo. «¿Para qué sirve eso, Rosa?» Ella miró la máquina oxidada con una calma extraña. A veces, Dios deja la verdad escondida dentro de lo que los soberbios llaman basura. Don Jacinto no respondió, pero esa frase se le quedó clavada en el pecho, más profunda que la humillación. Al día siguiente, antes de que el sol rompiera la neblina, don Jacinto salió al patio con un balde de agua, un trapo viejo y una caja de herramientas que había heredado de su padre. No pensaba arreglar el tractor todavía, solo quería limpiarlo, como quien lava una herida para saber qué tan profunda es. Doña Rosa le llevó café en una taza rajada. «Despacio», le dijo. «Las cosas viejas no se abren a golpes, sino con paciencia». Jacinto pasó el trapo por el capó. Debajo del polvo apareció pintura verde quemada, manchas de aceite y una placa medio borrada. Recordó ese tractor de joven, cuando todavía rugía en los campos, y el padre de don Ramiro, don Aurelio, lo manejaba con respeto. Aquel viejo patrón era duro, pero miraba a los trabajadores a los ojos y llevaba cuentas en una libreta negra que guardaba siempre bajo el brazo. «Tu padre decía que este tractor salvó la cosecha del 78», murmuró Jacinto como si hablara con la máquina. Rosa se agachó junto al asiento roto y metió la mano para sacar hojas secas. De pronto, frunció el ceño. «Aquí hay algo raro». Don Jacinto se acercó. Bajo el asiento, cubierto por una capa de grasa endurecida, había un borde metálico que no parecía parte normal del tractor. Parecía una tapa pequeña, disimulada, sujeta con 2 tornillos viejos. «Eso no venía así», dijo él. Buscó un destornillador, pero los tornillos estaban comidos por el óxido. Tardó casi 1 hora en aflojarlos. Cada giro le costaba fuerza, cada raspón levantaba polvo, recuerdos y una inquietud que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando la tapa cedió, apareció un hueco oscuro. Dentro había una caja de metal, pequeña, pesada y cerrada con un candado ennegrecido. Doña Rosa se llevó una mano al pecho. ¿Quién escondería una caja en un tractor? Jacinto la sostuvo entre sus manos. No era dinero. Eso lo supo por el sonido seco al moverla. Adentro había papeles. El candado no tenía llave, pero era antiguo y débil. Con un golpe medido del martillo se abrió. Dentro encontraron documentos amarillentos, recibos doblados, hojas con nombres de trabajadores, cantidades anotadas a lápiz y una carta guardada en un sobre con el sello de don Aurelio. Don Jacinto reconoció su nombre antes que cualquier otra cosa. Estaba allí, escrito varias veces: Jacinto Morales. Jornales pendientes, reparación de cercas, cosecha de emergencia, préstamo de trabajo no pagado por sequía. Sus dedos empezaron a temblar. Doña Rosa abrió la carta con cuidado. La tinta estaba pálida, pero se leía: «Hijo, esta finca no la salvé solo. Estos hombres dejaron su fuerza cuando yo no tenía con qué pagarles completo. Lo que se les debe no es favor, es deuda sagrada. No permitas que mi apellido se sostenga sobre pan robado». Rosa no pudo seguir leyendo. La voz se le quebró. Don Jacinto se quedó mirando los papeles, sintiendo que el tractor viejo no era una burla, sino una tumba abierta donde la verdad había esperado años para respirar. Durante 3 días, don Jacinto no fue a la finca. Don Ramiro mandó al capataz a decir que, si quería seguir trabajando, debía presentarse sin hacer escándalo. El mensaje llegó por boca de un muchacho joven, que no se atrevió a mirar a Rosa cuando lo dijo. Jacinto escuchó en silencio. Luego dobló un recibo amarillento y lo guardó en una carpeta. «Dile al patrón que estoy revisando cuentas viejas», respondió. El muchacho tragó saliva. En el pueblo, esas palabras empezaron a correr como agua por acequia. Doña Rosa y Jacinto limpiaron cada papel sobre la mesa de la cocina. Ella ponía piedras pequeñas en las esquinas para que el viento no se llevara las hojas. Él acomodaba los nombres por año, por cosecha, por deuda. No todos los papeles hablaban de él. Estaban los nombres de Basilio, de Tomás, de Rufino, de 2 hermanos que ya habían muerto, de una viuda que había entregado maíz durante la sequía y nunca recibió pago. Cada nombre era una vida. Cada número era una cena faltante, un niño sin zapatos, una medicina postergada, una deuda soportada en silencio. «Mira esto», dijo Rosa una tarde.
Tu firma no está aquí. Pero don Aurelio escribió. Jacinto aceptó esperar porque la finca estaba en peligro. Don Jacinto recordó aquella temporada. La tierra se abrió por falta de lluvia. Los animales adelgazaron. Don Aurelio reunió a los hombres y les pidió tiempo. Prometió pagar cuando la finca se recuperara. Muchos aceptaron porque no querían que el trabajo de años desapareciera. Pero don Aurelio murió, y don Ramiro heredó no solo la tierra, sino también las deudas morales que fingió no ver. No quiero pleito, dijo Jacinto. Rosa le sostuvo la mirada. Buscar justicia no es pleito. Pleito es lo que hizo él cuando te pagó con desprecio. Aquella noche, Jacinto sacó del baúl su camisa menos gastada. Al amanecer fue con Rosa a la parroquia, donde el padre Matías sabía leer documentos legales mejor que muchos abogados, porque había ayudado a campesinos a defender sus tierras durante años. El sacerdote revisó los papeles sin prisa. Al llegar a la carta de don Aurelio, se quitó los lentes y suspiró. Esto no es cualquier cosa, Jacinto. Aquí hay registros, compromisos y reconocimiento de deuda, y, más que eso, hay memoria. ¿Memoria sirve de algo cuando el patrón tiene dinero?, preguntó Jacinto. El padre Matías dobló la carta con cuidado. Sirve cuando deja de estar escondida. Esa misma tarde, don Jacinto empezó a visitar a los viejos trabajadores. No fue a pedir venganza, fue a preguntarles si recordaban. Y uno por uno, con miedo al principio, empezaron a hablar. El primero fue Basilio, un hombre flaco que vendía naranjas en el mercado. Al ver los papeles, se quedó sentado en su banquito, mirando su propio nombre como si fuera una fotografía de juventud. Yo creí que nadie se acordaba, dijo. Recordó las noches cargando sacos a la luz de un quinqué, cuando don Aurelio prometió pagar el doble al salvar la cosecha. Recordó también cuando don Ramiro, recién heredada la finca, les dijo que las promesas de los muertos se entierran con ellos. Después habló Tomás, que caminaba con bastón. Luego, doña Inés, viuda de Rufino, sacó de una caja un recibo parecido, doblado entre estampitas religiosas. Lo había guardado 20 años sin saber por qué. Mi marido decía que algún día la verdad tendría hambre y vendría a comer de estos papeles, susurró. Poco a poco, la carpeta de don Jacinto se fue llenando, no de rabia, sino de voces. Cada testimonio tenía una tristeza humilde. Nadie pedía riqueza. Pedían que se reconociera lo que se les había quitado con silencio. Mientras tanto, el tractor viejo seguía en el patio. Jacinto, entre visita y visita, comenzó a repararlo. No porque creyera que volvería a servir como antes, sino porque sentía que aquella máquina también merecía levantarse del desprecio. Cambió mangueras, limpió filtros, ajustó tornillos y consiguió piezas usadas en el taller de un primo. Los vecinos empezaron a pasar. ¿Cree que arranque, don Jacinto? No sé, respondía él. Pero uno no abandona algo solo porque esté viejo. La frase se repetía en el pueblo, y algunos entendían que hablaba del tractor, pero también de sí mismo, de los trabajadores olvidados y de la dignidad que don Ramiro había querido tirar al polvo. Un sábado, don Jacinto fue a la oficina municipal con Rosa, el padre Matías y 3 testigos. Presentaron copias de los documentos. El secretario, que al principio los recibió con desgano, cambió el rostro al ver la carta firmada por don Aurelio y los registros de pago. Esto requiere revisión formal, dijo. La noticia llegó a la finca antes del anochecer. Don Ramiro enfureció. Mandó decir que esos papeles eran basura, que Jacinto era un viejo resentido y que nadie debía creerle. Pero algo había cambiado. Esta vez, en la tienda de don Eusebio, nadie bajó la mirada. Un jornalero joven se levantó y dijo: «Si don Jacinto habla, yo le creo». Esa misma noche, bajo una lluvia suave sobre el techo de lámina, el tractor viejo dio su primer intento de vida. Tosió, tembló y soltó humo oscuro. No arrancó del todo. Don Jacinto sonrió apenas. «Todavía respira», dijo, y doña Rosa, limpiándose las manos con el delantal, respondió: «Como la verdad». La revisión municipal no fue rápida, pero fue firme. Llamaron a antiguos trabajadores, compararon firmas, buscaron registros de cosechas y revisaron notas de propiedad. Cada testimonio abría una grieta en la imagen perfecta que don Ramiro había construido sobre sí mismo. Al principio, él llegó a la oficina con camisa planchada, sombrero fino y voz de dueño. «Todo esto es una farsa»,
dijo. Ese viejo quiere sacarme dinero porque ya no puede trabajar. Pero cuando el secretario leyó en voz alta la carta de su padre, don Ramiro palideció, no por compasión, sino porque entendió que la vergüenza ya no estaba escondida debajo de un asiento roto. Ahora estaba frente a todos, con sello, fecha y testigos. Estos hombres no son peones reemplazables. Son la raíz de esta finca. La frase de don Aurelio quedó flotando en la sala como una campana. Don Jacinto estaba sentado al fondo, con la gorra sobre las rodillas. No sonreía, no disfrutaba ver a Ramiro acorralado. Solo respiraba hondo, como quien por fin deja de cargar un costal que no le pertenecía. Los días siguientes fueron duros para el patrón. Algunos compradores dejaron de tratar con él al saber que había ocultado deudas antiguas. 2 trabajadores renunciaron. Otros exigieron contratos claros. El banco le pidió aclaraciones sobre unas tierras que, según los documentos, habían sido mantenidas y salvadas con aportes de trabajo no compensados. El pueblo empezó a hablar menos con miedo y más con memoria. En la plaza, las mujeres decían que Jacinto no había levantado la voz, pero había levantado la verdad. Los viejos en la banca repetían nombres de peones muertos que por fin volvían a ser reconocidos. Los niños miraban el tractor viejo en el patio de Jacinto como si fuera una reliquia. Una mañana, contra todo pronóstico, el tractor arrancó, hizo un ruido áspero, soltó humo y avanzó apenas unos metros, pero esos metros bastaron. Los vecinos aplaudieron sin fiesta grande, con una emoción contenida, como se aplaude a alguien que vuelve a ponerse de pie después de una caída larga. Don Jacinto apagó el motor y se quedó acariciando el volante. «No está nuevo», dijo. «Tampoco necesita estarlo para valer», respondió Rosa. Semanas después, la autoridad local ordenó a don Ramiro reconocer las deudas documentadas y llegar a un acuerdo de pago con los trabajadores vivos y las familias de los fallecidos. No era una fortuna, pero era justicia escrita, era el pan devuelto, era la memoria limpiada. Entonces, una tarde, don Ramiro llegó a la casa de Jacinto. Venía solo, sin capataz, sin pañuelo blanco, sin risa. Se quedó frente al tractor viejo, mirando la máquina que él mismo había entregado con desprecio. «Necesito hablar», dijo, con la voz baja. Don Jacinto abrió la puerta del patio. Rosa se quedó detrás, firme, como una luz tranquila. Don Ramiro parecía más pequeño fuera de su finca, sin los peones alrededor, sin el granero detrás, sin el escritorio que lo hacía sentirse intocable. Era solo un hombre envejecido por su propia soberbia. Miró a don Jacinto y luego al tractor, como si no pudiera creer que la ruina de su orgullo hubiera salido de aquella chatarra. «Yo no sabía que esos papeles estaban ahí», dijo. Don Jacinto no contestó de inmediato. Sirvió café en 2 tazas, una de ellas rajada, y dejó una sobre la mesa del patio. No lo invitó con cariño, pero tampoco con odio. «No saber dónde estaba la verdad no es lo mismo que no saber lo que hizo», respondió al fin. Ramiro bajó los ojos. Por primera vez fue él quien no pudo sostener la mirada. «Mi padre nunca me habló de esas deudas». Doña Rosa, que estaba de pie junto a la puerta, habló con serenidad. «Tal vez sí le habló, don Ramiro. Solo que hay voces que uno no escucha cuando el dinero hace demasiado ruido». El patrón apretó la taza entre las manos. Confesó que la finca estaba perdiendo tratos, que los trabajadores ya no le creían, que su apellido se había convertido en murmullo de vergüenza. Dijo que cumpliría el acuerdo, aunque le costara vender ganado y maquinaria. «Vine a pedirle que diga en el pueblo que no soy un ladrón», murmuró. Don Jacinto lo miró con tristeza. «Yo no voy a destruirlo, don Ramiro, pero tampoco voy a mentir para salvarle el orgullo. Usted no necesita que yo diga que es bueno. Necesita empezar a hacer lo correcto cuando nadie lo esté mirando». El silencio cayó suave. No fue un silencio de humillación, sino de verdad. Con los pagos recibidos, don Jacinto saldó la deuda en la tienda, compró medicinas para Rosa y ayudó a doña Inés a reparar el techo de su casa. No cambió sus botas por zapatos finos ni su mesa por una nueva. Solo durmió mejor, con esa paz sencilla de quien ya no siente que le robaron hasta el nombre. El tractor quedó en el patio, limpio y funcionando lo suficiente para arar pequeñas parcelas de vecinos que no podían pagar maquinaria. Jacinto no cobraba caro. A veces aceptaba maíz, frijoles o simplemente un «gracias» dicho con respeto. Un domingo, el pueblo organizó una comida sencilla junto a la parroquia.
No hubo discursos largos. El padre Matías solo dijo que la justicia, cuando llega sin odio, también cura a los que tuvieron miedo de hablar. Los peones que antes bajaron la mirada se acercaron a don Jacinto uno por uno. Algunos le pidieron perdón. Él no los culpó. Sabía que el hambre también enseña a callar. Al final de la tarde, doña Rosa le tomó la mano. Sus dedos estaban arrugados, pero firmes. ¿Ves?, le dijo. No era chatarra. Don Jacinto miró el tractor viejo, el camino de tierra, los rostros del pueblo y el cielo limpio después de tantos días de lluvia. No, Rosa, respondió despacio. Era memoria. Y la memoria, cuando se respeta, también trabaja la tierra. Nunca se deben despreciar las manos que sostuvieron lo que otros heredaron. El trabajo honesto no pierde valor porque un corazón soberbio se niegue a reconocerlo. A veces, lo que alguien entrega como burla termina guardando la verdad que devuelve dignidad, justicia y memoria. Antes de mirar con desprecio a una persona humilde, recuerda que detrás de sus manos cansadas puede haber años de sacrificio silencioso. Valorar a quienes trabajan con honestidad también es una forma de honrar la vida. Gracias por mirar